Se recomienda tener ordenada toda la información que vamos a utilizar en nuestros proyectos, y esto aplica no solo para el uso de 3D Studio Max, sino para todos los programas, ya que permite que seamos más ágiles en nuestro trabajo y tener menores pérdidas de tiempo. Para eso, 3D Studio Max nos ofrece las opciones que encontramos en la Project Toolbar, que es la que vemos en esta parte superior derecha de nuestra pantalla, o también barra de herramientas de proyectos, y esta nos proporciona una forma sencilla de mantener todos los archivos organizados para un proyecto en particular. Por defecto, Max trae ya una carpeta con una configuración la cual vamos a localizar en los documentos del equipo. En este caso voy a entrar a mis documentos y vamos a localizar acá unas carpetas que se llaman 3ds Max, y va a traer pues el número de las versiones que nosotros tengamos instaladas en nuestra computadora. En este caso yo tengo Max 2020 y vemos aquí una configuración de carpetas que es prácticamente la misma que tenemos en 2022. Lo que trae esta configuración es una serie de carpetas en donde vamos a poder ir colocando la información que trabajamos, como los archivos, las copias de seguridad, las descargas, los que estamos exportando o las cosas que estemos importando, las librerías. Podemos tener la carpeta de los renders que estemos teniendo ya de salida, etc. Se recomienda no utilizar esta carpeta que viene en Max por defecto, sino crear nuestras propias carpetas con la estructura, ya sea la que nos ofrece Max, y también podemos utilizar una estructura que nosotros mismos podamos ir considerando que es la mejor que puede funcionar, ya sea para nuestro trabajo personal o para los trabajos que estemos generando en un equipo de trabajo o en una empresa o para ciertos proyectos en particular. Entonces vamos a ir viendo cómo es que funciona esta barra de proyectos. Las herramientas las vamos a encontrar en la propia barra, que vamos a tener aquí 4 opciones más este listado de carpetas que vamos a ir teniendo conforme vayamos avanzando, o bien también vamos a poder venir al menú de File, buscar Project, y aquí vamos a encontrar todas las herramientas. Si se dan cuenta, vamos a tener prácticamente las mismas, más otras opciones que no vamos a tener en la misma barra. Por ejemplo, Automatic Switch nos va a permitir ir cambiando, en este caso activamos la opción de ir cambiando entre diferentes carpetas que vamos a ir teniendo en ese listado. También vamos a poder encontrar los proyectos recientes y poder localizarlos. Vamos a poder activar la carpeta o el proyecto raíz que estemos teniendo, que queramos que sea el que se maneje en el proyecto. También vamos a poder crear uno vacío. Veamos esas dos opciones últimas, las encontramos aquí, en donde vamos a tener la de Set Active Project y la de Create Empty. Entonces es exactamente lo mismo. También vamos a poder crear default. En este caso lo que hace es tomar la estructura que nosotros tenemos por defecto en nuestras carpetas, que prácticamente es la que hemos visto anteriormente acá en la que viene por defecto. O bien también vamos a poder crear desde la carpeta o la estructura que nosotros estemos utilizando en este momento y que nosotros ya hayamos configurado para ese proyecto y que queramos reutilizarlo en un proyecto posterior. Y por último vamos a poder configurar todas las rutas del proyecto. Bien, con la primera herramienta nosotros activamos o volvemos el proyecto que nosotros tengamos acá en el listado, lo vamos a volver el que esté activo. Entonces para eso vamos a crear uno nuevo. Voy a darle Create Empty. Le voy a dar clic y lo que nos va a preguntar es dónde queremos colocar este proyecto o este nuevo proyecto. Voy a ir al escritorio. Escritorio no tengo nada. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner ABC. Le vamos a dar doble clic, seleccionar folder y automáticamente ya tenemos ahora un nuevo proyecto, una nueva estructura. Si nosotros nos vamos a ver al escritorio, vamos a verlo por acá. Vamos a encontrar ya esta carpeta creada, ese proyecto. Y vamos a encontrar un archivo que es el archivo donde vamos a tener todas las rutas o la configuración de esas rutas del proyecto que se va a llamar ABC. Bien, esta es una forma de crear sin ninguna jerarquía, sin ninguna organización de carpetas, y vamos a poder tener ahí toda la información. Pero también tenemos la otra opción de crear default. Acá nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a regresar por acá. Vamos a decirle DEF. Vamos a darle Select Folder y vamos a darnos cuenta ahora que la carpeta DEF va a tener toda la misma estructura que ya teníamos en nuestra carpeta por defecto. Tomó toda la organización que tiene o trae por defecto 3D Studio Max y la clona en la nueva carpeta que acabamos de crear. Bien, creemos una nueva carpeta, se va a llamar HI.
y sobre esta carpeta vamos a crear un nuevo proyecto. Pero esta vez lo vamos a crear utilizando la estructura que tengamos en el proyecto actual. En este caso es DEF. Así que si nosotros creamos un proyecto basándonos en esta estructura, lo que va a pasar es de que vamos a tener un proyecto con la misma estructura que trae por defecto 3ds Max. Por lo tanto, vamos a crear una nueva carpeta en donde vamos a configurar la propia estructura o las propias jerarquías que nosotros queramos tener en nuestras carpetas. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto vacío. Vamos a ir acá a Empty, Create Empty, le vamos a dar clic y vamos a buscar. Bueno, vamos a crear primero una carpeta que se llame Z, lo vamos a dejar así y el proyecto se va a llamar Z. Vamos a revisar lo que aparece ahora en esta carpeta, en la de Z, la que acabamos de crear, y vamos a encontrar solo un archivo, el cual es un archivo de configuración que nos sirve para las rutas que vamos a trabajar en el proyecto. También nos vamos a dar cuenta que acá en File vamos a encontrar dentro de Project la parte de configuración de rutas, y acá en la primera pestaña que tenemos, que es la de File IO, aquí vamos a encontrar todas las distintas posibilidades de estructuras que nos da 3ds Max y cómo nosotros queremos que ahora aparezca según la estructura que a nosotros nos interese. Entonces, antes de empezar a llenar acá, lo que vamos a realizar es la estructura que nos va a importar. Entonces voy a crear una nueva carpeta y le vamos a ir llamando según lo que necesitamos. Por ejemplo, podemos tener la carpeta de render. Aquí vamos a ir colocando todos los renders que a nosotros nos interesa, ya sean los de prueba, como también pueden ser los renders de entrega, en fin. Realmente existen protocolos donde nosotros podemos llegar a estructurar las carpetas de cierta manera que podamos transferir esa información y que otros equipos puedan utilizarlo. Acá vamos a hacer una organización de estructura muy genérica sin seguir mayores protocolos, pero solo se los cuento para que lo tomemos en cuenta si en algún momento se llegara a necesitar aplicar este tipo de formas de estructuración y jerarquías de carpetas. Podemos tener otra en donde tengamos todo lo que vamos a importar. Podemos tener otra carpeta en donde vamos a exportar las cosas. Por ejemplo, en la de importación podríamos tener los archivos FBX, RBT o CAD o cualquier otra situación. O también archivos que vengan de otras escenas de Max. En las exportaciones, pues toda la información que nosotros necesitemos enviar a otras plataformas. Bien, podemos tener también archivos que podamos utilizar, las propias escenas. Y en fin, podemos ir teniendo toda la estructura, que esta puede ser muy variada. Como les menciono, puede ser que una empresa ya les dé esta estructura, como puede ser que uno mismo pueda crear su propia estructuración de carpetas. Ahora lo que va a ser importante es que todas estas estructuras que nos da Max las podamos vincular a la que nosotros hemos creado. Por ejemplo, la de Archives, podemos ir a Modify. Vamos a repetir el proceso. Vamos a File, Proyecto, Configuración de rutas, Archivos, Modify y buscamos la que nos interesa que se vincule con ella. Le vamos a dar clic en Use Path y así nosotros utilizamos esa ruta. Es importante que las rutas queden como relativas, no como absolutas, ya que si quedan como absolutas se van a dar cuenta que vamos a tener toda la dirección o toda la ruta que tiene esta carpeta. Eso daría un problema porque si llegamos a mover la carpeta de donde la tenemos en este momento, pues se va a perder esta ruta. Entonces lo mejor es dejarlo en relativo y así siempre va a buscar la carpeta que tenga este nombre que esté dentro de la del proyecto. La de AutoBack podríamos darle clic en Modify y buscar acá la que tengamos como back. Si nosotros no la hemos creado, la podemos crear desde acá y podemos tener la de Backup. Y le podemos dar Use Path y de nuevo Use Path. Y vamos a tener ya Backup. Por ejemplo, Downloads, creo que ya le había dado aquí en Downloads. Descargas, no creé ninguna. Entonces vamos a poner Descargas. Y usamos esta ruta. Export, pues ya teníamos una que habíamos pensado para eso. La exportación. También teníamos importación. La de materiales, esta es importante, creo que no la había colocado. Podríamos tener una que se llame librerías. Aquí pueden estar todas las librerías de materiales, texturas, mapas y otras cosas. Bien, vamos a dejarlo así por el momento y lo que vamos a darle clic es en Save As. Vamos a guardar esta estructura dentro de este archivo que se llama Z. Vamos a dar Save.
Nos va a preguntar si queremos reemplazar esto y le vamos a decir que sí y le vamos a dar OK. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nos ha dado esta estructura de carpetas que vienen en el proyecto Z y lo vamos a poder replicar en proyectos futuros. Veamos qué podemos hacer. Le vamos a dar clic a crear nuevo proyecto desde el actual y vamos a crear nuestro proyecto que va a llamar JKL. Vamos a dar doble clic, seleccionar folder y vamos a ver acá en el escritorio ya se creó JKL. Le vamos a dar clic y vamos a encontrar la misma estructura de carpetas que nosotros teníamos en la de Z. Entonces ahora cada vez que empecemos un nuevo proyecto podemos escoger si queremos utilizar la estructura que nosotros ya hemos configurado o bien podemos utilizar la estructura que nos ofrece 3ds Max por defecto, que sería este. Entonces ahí ya tenemos esas opciones, o podemos tener diferentes formas o estructuras que nosotros queremos tener para distintos proyectos y utilizarlos según lo que vayamos requiriendo en los proyectos que vamos desarrollando.